Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Hoy es jueves, hoy es Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es jueves y en este mes de septiembre nos pusimos de acuerdo para vernos en este mes, los días jueves también. Así es que me da gusto saludarles. Quizás algunos todavía andan enfiestados por ahí gritando todavía Viva México, echando cohetes y celebrando todavía lo que en México celebramos como las fiestas patrias o el inicio de la lucha de independencia. Es bien importante la independencia en México, marcó un cambio radical en nuestra historia. Definitivamente no fue la solución absoluta a las dificultades que tenemos en el país, como ninguna lucha violenta lo es. Creo que algunas cosas se tienen que cambiar por la razón, algunas cosas tienen que cambiar en el corazón de la gente para que pueda haber un cambio en nuestras sociedades. Pero definitivamente sí fue un cambio radical en nuestra nación. Muchos enfiestados, muchos dando gritos y celebrando y echando cohetes y cenando. Pues bueno, como sea que hayas celebrado, si estás en México y eres mexicano y estuviste en la oportunidad de celebrar, muchas gracias por tu amor a esta nación, a esta patria nuestra. Y en algunos países de América Latina también estuvieron celebrando el inicio de sus luchas de independencia, en la búsqueda de establecerse como nación independiente a lo largo del continente americano. En Latinoamérica se buscó la independencia de diferentes naciones, buscando que sus luchas armadas pudieran darles la libertad que buscaban. Hoy, a pesar de que ya llevamos pues más de 500 años de libertad de el país que nos había conquistado, pareciera que la libertad con la que deberíamos estar viviendo no la tenemos completamente. Tenemos un corazón que se apoca, que se hace chiquito, que se siente inferior. Los mexicanos, los latinoamericanos nos hemos creído la historia de que somos países tercermundistas y entonces vivimos situaciones de verdad que valdría la pena revisar en nuestro corazón. Y no se trata de pensar no estoy hablando de pensar en que seamos una nación de primer mundo y todos seamos ricos y al rato el hambre se erradica de esta nación y la violencia y cuánta cosa hay en muchos países de primer mundo, porque hoy incluso en países de primer mundo, ahora ellos están enfrentando otro tipo de problemas que resolvieron los básicos, resolvieron el hambre, la violencia, la delincuencia, la corrupción, resolvieron eso que es muy básico en una nación, pero ahora están teniendo otro tipo de problemas, otros problemas como los pensamientos, la filosofía, la reproducción, en fin, hay muchas cosas que eh, definitivamente, si no es Dios quien nos da la libertad, si no es Cristo quien nos hace libre, por más que peleemos y luchemos otra independencia y otra revolución juntas, si no hay en nuestro corazón la convicción de cambiar, definitivamente no habrá una gran diferencia en nuestras naciones. Pero no voy a hablar de la independencia, ya he hablado en otras ocasiones, otros años, me he tomado el tiempo en estas fechas para hablar de la independencia, de la dependencia. Quiero hablar acerca de, que tiene que ver con el tema, pero no voy a hacer historia ahorita, que tiene que ver con el tema, es la celebración del Yom Kippur en el pueblo de Israel. Y uno puede decir, pues mejor habla de la independencia porque es más nacional que el Yom Kippur, que es hebreo. Bueno, es que el Yom Kippur tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los hijos de Dios, tiene que ver con el pueblo de Dios, para que nosotros podamos entender del por qué ahora nosotros podemos disfrutar de un perdón completo y absoluto que Dios nos ha otorgado. La Biblia nos enseña acerca del perdón como una de las enseñanzas principales, de las enseñanzas primordiales del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios. El perdón es una actitud que nosotros deberíamos de tener, un pensamiento, una forma de pensar. Cuando hablamos del perdón, tendría que ser parte de nosotros, como un comportamiento continuo, no como la oportunidad de perdonar, sino más bien como ese comportamiento que deberíamos de reflejar a través del perdón. El perdón no es un sentimiento, el perdón no es un acto de benevolencia, el perdón
es una convicción de otorgar libertad y de ser nosotros libres. Cuando nosotros hablamos de la independencia de México y hablamos de esta lucha por la libertad de nuestra nación, tendríamos que revisar realmente qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas y revisar realmente si queremos ser verdaderamente libres. El Señor Jesús habló de esa libertad, del ser verdaderamente libres. Y el Señor lo dijo de esta manera: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en otro texto, el Señor Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y me hizo pensar acerca de que si el Señor se estaba refiriendo a niveles de libertad. Es decir, nosotros podríamos tener una libertad que se consigue, que se otorga, que se alcanza por medio del conocimiento. Y puedes verlo en tu vida. Si tú tienes más conocimiento, te sientes con mayor libertad. Ahora, la Biblia también dice que el mucho conocimiento envanece. Es decir, cuando nosotros pretendemos saber tanto, sabemos mucho, nos envanecemos. Y eso es algo que se refleja en nuestro comportamiento. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra libertad, no se trata de alcanzar mucho conocimiento sin tener un corazón entendido, sin haber conocido al Señor, sin haber recibido a Cristo en nuestro corazón. El mucho conocimiento nos va a envanecer y el mucho conocimiento nos va a alejar de Dios. Cuando nosotros nos creemos muy sabios, muy inteligentes o que ya sabemos muchas cosas, entonces lo más común entre muchos creyentes es que se alejan de Dios. En la película Dios no está muerto, no sé si la has visto, te recomiendo que la veas, la uno, la 2, la 3 y ya está por salir la 4. Pero si no has visto la uno, te recomiendo que veas Dios no está muerto. Dios no está muerto es una historia, te voy a hacer spoiler, si no la has visto te la voy a contar, pero vela de todas maneras. Así es que es una historia de un chico cristiano que llega a la universidad y entra a una clase que es necesaria para su currícula escolar, y al entrar a esa clase resulta que es la clase de introducción a la filosofía. Pero el maestro de la clase él se ha autodeclarado ateo, un ateo eh, de hueso colorado, esos que son difíciles de roer. Y este maestro dice a los alumnos que firmen en una hoja o que escriban en una hoja con fines, dice el maestro, con fines de acelerar la clase, con fines de acelerar en los temas, para no tener que hablar de lo básico y entrar en un debate y en una discusión acerca de que si Dios está vivo o no. Entonces les dice, avancemos, demos un paso hacia adelante por cuestiones de la materia, y para irse adelante, entonces ustedes me van a escribir en una hoja: Dios está muerto. Pero este chico cristiano está en este amor por Dios, en esta pasión que tiene por Dios, está como volviendo a su primer amor, se siente con un propósito de vida y siente que no puede firmar esa hoja y toma la decisión de no hacerlo, y entonces viene la confrontación. Y ahí la parte importante. Valdría la pena que lo checaras, que la revisaras y vela toda la historia. Se pone muy buena. A mí me gusta mucho, ya la he visto no sé cuántas veces, pero recién la volví a ver. Y em, hay una escena donde el maestro confronta al estudiante y le dice que este debate es sin resultados. Y al final le dice el maestro, en esta escena, le dice: "Ah, ¿acaso no sabes que los grandes ateos de la historia de la humanidad, antes de ser ateos, fueron cristianos y creyeron en la Biblia y creyeron en Dios y creyeron en Jesús? Ellos eran cristianos y descubrieron la verdad y dejaron de ser cristianos y se volvieron ateos". Y cita algunos de ellos. A mí me parece interesante, revisé algunas biografías y resulta que sí, muchos de los grandes y famosos ateos que la historia tiene, que la humanidad tiene en su historia, resulta que o eran cristianos, o sus padres eran pastores, o ellos eran parte de algún ministerio, o habían estado en algún instituto bíblico, pero la gran mayoría de ellos eran cristianos, al menos de antecedente cristiano. Y en algún momento de su camino, en algún momento de su andar,
se desviaron, alcanzaron mucho conocimiento, pero Cristo no gobernaba su vida. Porque eso de la libertad, eso de la independencia, eso de querer ser verdaderamente libres a través del conocimiento, nos lleva a una esclavitud. Es mentira que si yo me hago libre de la fe, voy a ser libre completamente. O si yo me hago libre de la escritura y que yo me alejo de Dios para quitar de mi cabeza la ideología cristiana o la fe cristiana y me alejo para tener libertad, eso es mentira. Porque vamos a venir adoptando o vamos a venir aceptando, recibiendo cualquier otra ideología, cualquier otra creencia. Nuestra naturaleza busca algo en que creer. Nuestra naturaleza va a buscar en dónde encontrarse y dónde cimentarse. Y vamos a terminar creyendo quién sabe qué cosa. La ventaja de esta creencia que nosotros tenemos, que es la fe en Jesús, la ventaja de ello es que no nos hace daño, no busca nuestro mal, no busca nuestra perdición, no busca crearnos enemigos de nadie, no busca crearnos estereotipos o pensamientos acerca de las demás personas, además de acerca de las demás ideologías. Solamente nosotros aprendemos a vivir en Jesús, seguimos sus pasos, seguimos su ejemplo y alcanzamos esa libertad con la que Cristo nos hace verdaderamente libres. Nosotros no somos libres por nuestros propios méritos. Nuestros propios méritos nos han llevado a la esclavitud, a ese pensamiento y a esa atadura que nos detiene y que nos mantiene esclavos del pecado, esclavos de nuestro comportamiento, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Nos volvemos esclavos de aquello a lo que nos sometemos. Y la Biblia nos enseña que no nos sometamos otra vez al yugo de esclavitud en el que estábamos antes. Lo puedes leer ahí, me parece que está en Gálatas capítulo 5, pero no recuerdo bien, pero me parece que está ahí en Gálatas 5. Entonces, cuando tú buscas tu libertad, y hablando ahorita que estamos en la libertad, nosotros necesitamos vivir con libertad. Necesitamos tener esa libertad que nos permita avanzar, que no tengamos miedo, que no vivamos con inseguridades, que no vivamos con pensamientos que nos atrapan en un estereotipo o en una forma de vida que nos aleja mucho de la libertad con la que Cristo nos quiere libres. Sin embargo, hoy la idea de ser libre es, pensamos, bueno, no pensamos nosotros, tú y yo no, pero la mayoría de la gente que está sin Cristo, que está sin Dios, están aceptando esta idea que la mejor forma de vivir en libertad es vivir sin tapujos, vivir sin miramientos, vivir sin moldes, sin paradigmas, vivir sin creencias. De hecho, esa es la idea que tenía Nietzsche, que compartió hace algunas décadas atrás, y él decía que cuando nos liberemos de todo eso, de la moral, de la fe, de Dios, cuando nos liberemos de eso, nos convertiremos en los superhombres que Nietzsche refería a aquellos que habían alcanzado su máximo potencial. La verdad es que no es cierto, esa es una falacia y está comprobado. Hoy están muchos teóricos filosóficos y psicológicos están tratando de resolver el problema en que metieron a la sociedad por esa idea de vivir en libertad. Hoy en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Massachusetts, en la Universidad de esta que está en Inglaterra, bueno, olvídenlo, no recuerdo todas, pero están investigando de qué manera pueden compartir con las sociedades del mundo que ese pensamiento de Nietzsche no es efectivo para nuestras sociedades, porque esa idea de vivir sin moral o de vivir con una moral superior a la que la sociedad pueda tener, donde a mí, lo que yo crea o lo que a mí me convenga es lo que voy a creer y es como voy a vivir, en realidad nos está sujetando a un pensamiento egoísta, individualista y muy lejos de construir una sociedad. Al contrario, las sociedades se están fragmentando y se están dividiendo por ideas, por pensamientos. Hace algunas semanas atrás yo te compartía que, o te lo mencioné nada más, pero yo creo que la lucha más grande que vamos a tener en algunos años más, no sé, 10, 20, 30 años, la lucha más grande va a ser la lucha de las ideas. Los pensamientos, el individualismo, el egoísmo, la vanidad, los superhumanos, las filosofías libres, o en fin, ni siquiera la política, ni siquiera va a ser a través de la política que vamos a tener
las grandes discusiones sociales o las grandes divisiones sociales. Va a ser a través de las ideas. Anteriormente, la fe nos permitía sostenernos a través de una esperanza en Dios. Te estoy hablando, vayámonos hasta Moisés, Abraham, los padres de la fe, todavía hablemos de David, los profetas, al Antiguo Testamento, antes de nuestro Señor Jesucristo. Antes de Cristo, vámonos ahí. Todas las sociedades tenían algo que les ayudaba a sostenerse como sociedades y era una esperanza. Era ese temor reverente a Dios o a sus dioses. No estoy diciendo que todas las religiones o todos los dioses eran válidos o verdaderos. Lo que estoy diciendo es que la necesidad de la gente de buscar a Dios le permitía irse construyendo como sociedad, respetarse unos a otros, establecer reglas que les permitieran vivir y establecer sus comunidades, a manera de lo que descubrí, de lo que hoy podemos conocer como la historia del establecimiento de sociedades, de políticas, de gobiernos, en fin, reglas, leyes, todo lo que se dio en los siglos pasados, digamos antes de Cristo. Pero la fe seguía siendo parte importante. Es verdad, había mucha ignorancia, es verdad que había muchos falsos dioses, muchos fenómenos naturales que la gente no tenía explicación y se inventaba un Dios nuevo para poderlo explicar, o le atribuía a males y maldiciones a las cosas que le pasaban porque no tenía el conocimiento. Es verdad que había mucha ignorancia, y esa ignorancia no faltaba, esa ignorancia permitía que no faltaran los vivales, los abusadillos, los que no tenían temor de Dios, los que no se tentaban el corazón para someter a otros. Y entonces, a través del engaño, de la mentira, pues sí, sometían a varios, a muchos, a pueblos enteros, conquistaban de esa manera, estableciendo sus pensamientos y abusaban por la ignorancia de muchos. Es verdad, había una ignorancia. Yo no digo que no había ignorancia, sí había, y mucha gente abusó de otros por la ignorancia que ellos tenían. Un poco de conocimiento les ayudaba a sobreponerse o a imponerse sobre sus sociedades y sacar ventaja de ellos. Ese abuso provocó que muchos empezaran a protestar contra ese abuso. Y hubo una especie de revolución, una especie de protesta, una especie de cambio, de giro en nuestras sociedades, donde empezó a haber ese pensamiento reflexivo, analítico, donde no se dejaban engañar con facilidad acerca de lo que la fe o las religiones imponían a las sociedades. Las religiones eran la parte medular de las sociedades y era a través de los dioses y de las religiones, de los castigos, de los fenómenos naturales, de las sequías, de las hambres, que las sociedades eran sometidas y gobernadas por otros. Pero cuando se empezó a hacer una lucha contra esto, de aquellos que abusaron, porque hubo un abuso, siempre los abusos tienen consecuencias, y entonces empezaron a darse cuenta que no era realmente una cuestión de dioses y no era una cuestión de fe, sino que era una cuestión de ciencia. Y la ciencia empezó a tomar una forma más sólida y empezó a dar explicaciones a lo que no se tenía explicación. Y entonces empezó a surgir una lucha entre fe y ciencia, Dios y ciencia. En realidad, Dios nunca se peleó con la ciencia. Si leyeras un poco la Biblia, te darías cuenta que la ciencia viene de Dios y que la abundancia del conocimiento Dios lo otorga. Así es que cuando la sociedad empieza a investigar, no es que la sociedad por fin se liberó del yugo de Dios, sino que Dios les está abriendo el panorama acerca de lo que ignoraban. La Biblia dice que si te acercas a Dios podrás conocer los pensamientos de Dios, lo que hay en su corazón. Grandes científicos a lo largo de la historia fueron hombres de Dios, temerosos de Dios. Nunca se cerraron a la idea de una religiosidad o un fanatismo para encontrar la ignorancia como respuesta a todas sus preguntas. De hecho, leían la Biblia, estudiaban la palabra, oraban, buscaban a Dios, iban a la iglesia, se congregaban, y muchos de estos hombres de ciencia, grandes maestros de la ciencia, fundadores de principios científicos, ellos eran hombres de fe. Pero se empezó a argumentar que la ciencia demostraba que Dios no existía, por lo tanto la ciencia estaba en contra de Dios. Y no era cierto, no era así. Bueno, pero consideremos que la ciencia avanzó un poquito y le sacó ventaja a las religiones. Y las religiones quedaron como las ignorantes ahora y la ciencia empezó a tomar
ventaja y a tomar posición en nuestras sociedades. Tanto que ahora la ciencia, estamos en la época en que la ciencia es quien está abusando de su posición para someter a los demás. Es a través de la ciencia que nosotros vemos nuestras sociedades sumergidas en tecnología, en avances, en andar deprisa. Hoy meditaba hace un momento porque estaba trabajando aquí en la calle, estaba lijando una mesa y empezó a oscurecer y empezó a oscurecer. Y en mi corazón decía, en otros tiempos, en otra época donde no había luz eléctrica, la gente en cuanto se metía el sol se iba a dormir y ya se acababa el día, se acababa la jornada, porque al otro día en cuanto saliera el sol, la jornada empezaba. Hoy no, hoy tenemos luz eléctrica y la jornada termina hasta las 2 3 de la mañana para muchos y ahí estamos desvelados porque la misma ciencia, el mismo avance científico nos está haciendo esclavos de la misma tecnología, de la misma ciencia, de los avances científicos, de los avances tecnológicos. No se diga los celulares, las computadoras, el internet, la televisión. No se diga, parece que estamos sujetos a la ciencia. Y entonces ahora quien está tomando ventaja ya no es la religión. La religión fue descartada, pero en ningún momento ha desaparecido Dios de la escena. Dios sigue estando en escena. Lo que cambió es el pensamiento de las personas. De la ignorancia pasamos a las religiones, de las religiones pasamos a la ciencia y de la ciencia pasamos a las ideas. Y de repente ya no es la ciencia la que tiene la verdad, ya no es la ciencia la que afirma las evidencias que se han descubierto a lo largo de más de 10, no sé, 10 siglos o más, no sé, porque nos podríamos ir todavía hasta los griegos y quizás en más de 10 siglos la ciencia ha avanzado y ha tenido sus logros y sus afirmaciones y sus descubrimientos para que en esta época aparezcan por ahí ciertos pensadores, filósofos, socialistas, humanistas que establecen ideas y no fundamentos científicos. Y ahora lo que estamos presenciando es este cambio, es esta transición donde la ignorancia durante mucho tiempo nos permitía tener una esperanza para confiar en Dios completamente, pero de repente hubo quienes abusaron y fundaron las religiones y entonces las religiones tomaron control sobre aquellos que ignoraban un poco más y de repente la ciencia se reveló y dijo, no, 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 hay más que solamente religión, hay más que solamente cielo e infierno, hay cosas que debemos de descubrir y entonces descartan las religiones, sigue estando Dios en escena, Dios no se ha ido del escenario, pero ya no es la ignorancia ni la esperanza en Dios, no es la religión, ahora es la ciencia. Y la ciencia con todos sus avances empezó a someter y sujetar a la humanidad a conveniencia, como la ciencia le convenía. Y hoy estamos sujetos a todos los avances tecnológicos que nos hacen depender completamente de ellos, olvidando incluso de lo que es realmente importante para nuestras vidas. Y sigue avanzando la ciencia, pero ya no es la ciencia la que está ahora dominando o predominando. Ahora son las ideas. Las ideas, el pensamiento, las afirmaciones, las ideologías, las filosofías, todo lo que tiene que ver con el pensamiento humano, ahora eso es lo que se está sobreponiendo. Y es cosa de que suenas bien, es cosa de que te suenen bien las palabras, es cosa de que te suene bien el discurso para que la gente te vea, te siga, te escuche y entonces tengas un número infinito de seguidores que estén pensando y aceptando tu pensamiento o tu ideología como la doctrina que alimente o que sustente su espíritu. Y entonces, más adelante lo que veremos, que son las ideas, las que someterán a la ciencia y la ciencia termina siendo un esclavo de las ideas. Y lo más lamentable es que no va a parar ahí, porque en mi imaginación yo cavilaba un poquito y decía, bueno, ¿y si no va a parar en las ideas? Que bueno, ojalá existan buenas ideas, pero si no va a parar en las ideas, ¿en dónde va a parar? Y estamos viendo una serie de televisión, nos gustan las series de televisión y estábamos viendo una serie de televisión que nos cuenta un poquito del apocalipsis. Y yo llegaba a la conclusión que el anticristo va a lograr gobernar sobre la humanidad, pero no va a gobernar a través de las ideas. El anticristo no va a establecer ideas, él no tiene ideas. Lo que va a establecer son sentimientos. Y entonces lo que sigue de las ideas son los sentimientos. Y nos vamos a convertir en una sociedad que se gobierna por lo que siente. Ay, no salgas porque ya, mire, antes no íbamos a trabajar. Bueno, yo no,
conozco, por ejemplo, a mi suegro. Mi suegro, él no va a trabajar porque no quiere ir a trabajar. Él no va a trabajar porque o no tiene permiso por parte del municipio ahorita con esto de la pandemia, o el clima no es apropiado para salir a trabajar. Pero él no se quedaba a trabajar por flojo. O sea, él salía a trabajar o sale a trabajar todos los días que puede, él sale y trabaja. Y eso era antes, la gente se levantaba a trabajar al campo, a la obra, a la fábrica, a la escuela, los maestros. Yo no me recuerdo en mis años de primaria que mis maestros faltaran tanto. Yo no recuerdo que, de hecho, no faltaban. Era raro que un maestro faltara, era preocupante que un maestro faltara. Los maestros estaban ahí al pie del cañón, pero eso sí, los periodos de vacaciones eran santos para los maestros, esos no cambiaban, ahí estaban los días de vacaciones para ellos. Pero yo no me acuerdo que un maestro faltara porque le dio flojera y porque no le dieron ganas o porque se sintió muy cansado ese día y no fue a trabajar. No, él iba a trabajar. Y esa forma de trabajar antes, va a llegar el día en que ya no vamos a ir a trabajar porque esté lloviendo o porque el municipio no te deje salir a vender. Simplemente, ay, no siento ir a trabajar y no vamos. Y vamos a llegar el día en que serán nuestros sentimientos los que nos gobiernen, los que nos digan cómo debemos de hacer, cómo debemos de actuar. Si sientes, comes, si no sientes, no comes. Si sientes, hablas, si no sientes, no hablas. Si sientes, amas y si no sientes, no amas. Ese es el siguiente nivel. Hacia allá vamos. Porque las ideas, todavía podemos debatir las ideas y la gente todavía se enoja cuando debates las ideas, la gente se enoja. Si tú confrontas ideas, la gente se va a ofender y se va a molestar por lo que tú estás diciendo, porque le estás debatiendo sus ideas. Y piensan que si debates sus ideas estás debatiendo a la persona, pero no, estás debatiendo las ideas. Eh, pero vamos a llegar al punto en que no vamos a poder hablar porque la otra persona siente que le estás diciendo algo que no deberías decirle. Entonces ya no serán las ideas, ahora serán los sentimientos. Y creo que va a ser así, porque qué mejor para el anticristo, para someter a la humanidad, si no es a través de los miedos, de las inseguridades, de la manipulación, del control emocional que puede hacer sobre las sociedades. Solamente mira, solamente observa tu entorno, solamente mira los medios de comunicación, los programas, las películas, todo lo que está sucediendo. Ve lo que ven tus hijos, observa lo que ellos están viendo, cuáles son las caricaturas que ven, qué es lo que les están transmitiendo a través de las caricaturas. ¿Por qué los niños son como son ahora y se expresan como se expresan ahora? Dice uno, no, es que ya están más revolucionados, están más avanzados. No, es el bombardeo continuo y constante que están recibiendo para que se genere un pensamiento, una cultura. Hoy estaba meditando, mi mamá y mi papá están a punto de cumplir, de llegar al octavo piso, de llegar a los 80. Bueno, mi mamá ya tiene 80, mi papá va a cumplirlos, mi mamá va a cumplir 81. Y estaba pensando que mis papás han vivido una generación completa. Ellos es una generación, de lo que yo pensaba. 80 años es abarcar una generación, pero una generación pudo ver a dos generaciones que se iban y pudo ver a dos generaciones que llegan. Mis papás pudieron ver a sus hijos, a sus nietos, y ahora, aunque están viendo a sus bisnietos, las dos generaciones en las que generaron un impacto son en sus hijos y en sus nietos. Sus nietos tienen una memoria clara acerca de sus abuelos. Sus bisnietos hay más o menos los que ya están grandecitos, pero eh, habrá bisnietos que mis papás no lleguen a ver. Hay todavía sobrinos míos, mis hijos que todavía no tienen hijos y seguramente mis papás ya no los lleguen a ver. Y no estoy diciendo que mis papás ya están por partir, no, simplemente es una regla, tiene que haber un embarazo para que haya unos hijos. Entonces, si mis sobrinos y mis hijos todavía no están en edad o todavía no están haciendo planes para eso, seguramente mis papás ya no llegarán a ver a esos bisnietos. Están viendo algunos que ya están ahí, pero la generación a las que impactaron mis padres fueron a sus hijos y a sus nietos. Entonces, es una generación, es una generación que estuvo en contacto con dos generaciones que se fueron, sus padres y sus abuelos, y dos generaciones que llegan, sus hijos y sus nietos. A todas las generaciones les pasa lo mismo. Y entonces estamos viviendo en una etapa de transición donde las generaciones están entrando a ese punto de querer una libertad que no, todo esto que te acabo de decir es para decirte esto. Están a punto de encontrarse
querer una libertad que no es libertad. La libertad no es hacer lo que se te dé la gana. Eso no es libertad, eso es libertinaje. La libertad no es querer vivir de manera independiente y ya soy libre, o irte de la casa de tus padres porque ya te cansaron, ya no los aguantas. Eh, yo estoy seguro que todos los hijos tienen que llegar a un punto en el que tienen que volar y van a volar y esperamos que su vuelo les vaya de maravilla y sean exitosos y conquisten todo lo que Dios les ponga por delante por hacer, lo logren en las bendiciones del Señor. Yo creo eso. Pero hay quienes creen que irse de la casa es porque ya no aguantan los padres y hay que irse, ya es el momento de buscar la libertad. Eso no es libertad. Están huyendo de una responsabilidad, están huyendo de una obediencia, están huyendo, perdón, de sus padres porque no soportan las reglas, porque no aguantan lo que la cultura, el pensamiento y no están dispuestos a debatir las ideas. Y ese pensamiento, esa lucha de idea, esa búsqueda de libertad, no es una libertad en sí. Y el engaño es hacerles creer a estas generaciones que eso es libertad. Libertad no es irte de la casa, libertad no es renunciar a tu trabajo, libertad no es armar una revolución en tu país y luchar contra el gobierno. Eso no es libertad. Si tú lees un poco la palabra del Señor, solo un poco, ni siquiera te estoy diciendo que la leas siempre, ojalá la leyeras todo el tiempo, pero si la leyeras un poco, te darías cuenta que la Biblia nos enseña acerca de las reglas de convivencia, acerca de la manera en que deberíamos de vivir con nuestros padres, o de vivir con la autoridad, o de vivir bajo las reglas que nos son impuestas. Mire, no te voy a explicar todo, pero solamente piensa en esto. El apóstol Pablo le dice a los hermanos y les dice, el que sea esclavo, quédese esclavo. El que esté casado, quédese casado. El que sea amo, quédese amo. O sea, no está hablando, vamos a hacer la revolución y vamos a acabar con el gobierno corrupto y vamos a... No, el apóstol Pablo dice, quédense como están, porque la libertad no consiste en cambiar de posición o de condición económica o de estatus social. Eso no es libertad. El apóstol Pablo habla de la libertad que Jesús nos otorga y la libertad que Jesús nos otorga es a través del perdón. Y nosotros podemos vivir en libertad a causa del perdón. El pueblo de Israel a las 6 de la tarde del día de hoy empezó a celebrar el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del perdón, el día grande de perdón. Es el día que se convocaba a la nación de Israel a presentarse delante de Dios para lograr alcanzar el perdón que Dios les tenía que dar cada año. Un día como hoy de cada año, desde que el Señor Jesús le dio los mandamientos a Moisés hasta el día de hoy, el pueblo de Israel celebra el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del perdón, el día en que el pueblo de Israel es perdonado a través del sacrificio de un cordero que se presenta en el altar, donde caen y recaen todos los pecados del pueblo para que ellos pudieran experimentar el perdón de Dios. Bendito sea el Señor, porque nosotros ahora no practicamos el Yom Kippur como el Señor Jesús, perdón, como Moisés lo enseñó a los hebreos y se vivió ahí durante muchos años. El mismo Señor Jesús sabía del Yom Kippur y sabía de la celebración del Yom Kippur. Y lo celebró también como toda la nación de Israel. Pero el Señor Jesús nos vino a dar testimonio de que Él es el Cordero que otorga, que se sacrificaba por nosotros para que nos fuese otorgado el perdón completo de nuestros pecados. Nosotros recibimos el perdón del Señor, el perdón de Dios, de una vez y para siempre. Ya fuimos perdonados por nuestros pecados. Y alguien puede decir, pastor, y entonces, y si yo peco, ya ese pecado ya fue perdonado también. Por supuesto que tenemos que hacer un acto de entendimiento, de ser entendidos y contristarnos y entender que lo que hicimos no estuvo bien y reflexionar al respecto y alejarnos de ello. Pero nuestro pecado ya fue perdonado. No es que volvamos a sacrificar a Jesús en la cruz porque volvimos a pecar. No, Él ya murió en la cruz, Él se sacrificó en la cruz una vez, solo una vez y para siempre, dice la carta a los Hebreos. Y el perdón que nos fue otorgado fue de todos los pecados que cometimos, de todos los pecados que hemos cometido hoy y de los pecados que cometeremos después.
Si nosotros entendemos eso, sabremos que el sacrificio de Jesús y el perdón de nuestro Señor fue un sacrificio completo, no es un sacrificio a medias. El Señor Jesús no hizo un sacrificio, hay más o menos, para ver si podía resolver o cambiar la situación de la humanidad por medio de su sacrificio. A lo mejor habría que añadir algo más, pero no había que añadir nada. El Señor Jesús dijo, consumado es, la obra está completa, no hay nada que añadir. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue para el perdón completo de nuestras vidas. Entonces nosotros, y quiero dejar esto claro, por esto te estoy hablando de la libertad, de la verdadera libertad que nosotros celebramos, y no solamente el 16 de septiembre de nuestra nación, sino lo celebramos todos los días. Todos los días deberemos de tener presente que estamos hechos libres, libres de cualquier aflicción, libres de la carga del pecado, libres del yugo de esclavitud que el diablo quería ejercer sobre nosotros de cualquier manera, por los sentimientos, por las ideas, por la ley o por el pecado que estaba en nosotros. Así es que somos libres del pecado, hemos sido libres de una vez y para siempre. Hermano, no hay otro sacrificio, hermana, no hay otro sacrificio por nosotros. Jesús no muere cada vez que tú pecas. Jesús no se vuelve a la cruz cada vez que tú fallas. Jesús no está otra vez siendo clavado en un madero cada vez que tú cometes pecado y te alejas de Dios y le fallas al Señor y tu corazón se inclina nuevamente a la maldad. No, eso no sucede. Fue un solo sacrificio, una vez y para siempre. Y ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ese es el sacrificio que a nosotros nos concede libertad. Una libertad con la que podemos vivir libres. Una libertad que el Señor nos otorgó para que no estuviésemos sujetos a esclavitud por el pecado. Ya no estamos sujetos al pecado. Por eso nosotros ya no nos debería de preocupar el pecado. No deberíamos de estar hablando tanto del pecado. Bueno, yo tengo que hablar del pecado porque soy el pastor y tengo que enseñar acerca del pecado, pero no porque esté frecuentemente o repitiendo continuamente que estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado. De hecho, si escuchas los mensajes que hemos compartido, sobre todo los que hemos compartido en los últimos 4 o 5 años, te hemos venido hablando de que ya nosotros hemos sido justificados. Ya hemos sido perdonados, ya hemos sido limpiados de nuestra esclavitud, de nuestro pecado, de nuestra maldad, que ahora nosotros deberíamos vivir confesando, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús en la tierra. Esa debería de ser nuestra confesión, esa debería de ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de profesar nuestra fe, como alguien que es justo, no como alguien que vive atemorizado o sujeto al pecado y que ya no sabe qué hacer por el que el pecado se repite y se repite y se repite y cómo va a vivir y cómo le va a hacer y cómo va a experimentar la misericordia de Dios si continuamente peca. Nosotros necesitamos tener presente, una, que Jesús ya murió y murió una sola vez y para siempre. 2, el perdón de nuestro Señor es por gracia. Nuestra libertad no está sujeta a nuestras obras. Nuestra libertad está sujeta a la obra de Jesús. Nosotros experimentamos el perdón de Dios no porque seamos dignos de ser perdonados, no porque hicimos frutos dignos de arrepentimiento. Mire, hasta el mismo Juan estaba todavía bajo la ley, porque no había experimentado la gracia. Jesús no había muerto en la cruz. El mismo Juan el Bautista que predicaba, arrepiéntanse, hipócritas, generación de víboras, ese Juan estaba bajo la ley, porque Jesús no había ido a la cruz todavía. Y Juan les decía al pueblo de Israel, arrepiéntanse, 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 hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se vea que sus vidas están cambiando. Eso es lo que decía Juan, porque todavía estaba en la ley. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, por eso, mire, Juan estaba en la ley, tan es así que estaba prisionero y oye que Jesús está haciendo milagros, señales y prodigios, y le queda una incertidumbre a Juan de saber si era Jesús el que había de venir. Y manda a preguntar con sus discípulos, pregúntenle si es él, el Cordero de Dios, si es al que esperamos o tenemos que esperar a otro más. Y llegan los discípulos de Juan con Jesús y le preguntan, Juan nos mandó y nos mandó a preguntar que si eres tú o hay otro. Y Jesús le dice, los hijos ven, los sordos oyen, los cojos andan, vayan y platíquenle a Juan lo que están viendo.
Y eso fueron y le dijeron a Juan. No le dijeron, sí, dice que sí es. Mira, nos enseñó la credencial y nos enseñó el acta de nacimiento y nos enseñó las evidencias de que sí, él era el Cordero. No, lo que le fueron a contar a Juan fueron las señales que Jesús hacía. Y eso para Juan fue suficiente para entender que por gracia estaba sucediendo, porque lo que él vino a anunciar era ese arrepentimiento que todavía tenía que reflexionar por medio de la ley, pero que por medio de Jesús solo actuaba en la gracia. Nosotros necesitamos entender que estamos bajo la gracia de Jesús. Estamos bajo la gracia del Señor. Y nuestro perdón no es por nuestras obras, ni siquiera por nuestros frutos dignos de arrepentimiento. Nuestro perdón es por la gracia de Jesús. Jesús nos hizo libre del pecado. Jesús nos perdonó el pecado. Jesús murió en la cruz para que nosotros fuésemos liberados. Y tercero, primero, nosotros fuimos a... Jesús ya murió una vez y para siempre. Dos, hemos recibido ese perdón por medio de las obras de Jesús. Y tres, nosotros vivimos en libertad porque entendemos el perdón que hemos recibido. Y aquí me voy a detener todavía un poquito más. Ya estoy por terminar, no te preocupes, ya voy a acabar. Pero quiero explicarte esto. Nosotros vivimos en libertad no solamente por el perdón que hemos recibido por parte de Jesús, es decir, este perdón del que Cristo ya nos hizo libres y hemos recibido esa libertad por medio de Jesús, ya fuimos liberados del pecado, del yugo, de la esclavitud en la que estábamos. Ok, ya. Pero ¿qué crees? Que nos volvemos a meter a esclavitud. ¿Y sabes cómo nos metemos a esclavitud? Por la falta de perdón. Ni siquiera por el pecado que cometes. Por la falta de perdón. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no otorgamos el perdón a los demás, hoy es día de perdón. Y el pueblo de Israel lo sabía. Y no solamente ellos recibían el perdón de parte de Dios por el cordero que se sacrificaba en el altar por medio del sacerdote para el perdón de sus pecados. No solamente era eso. Ellos tenían que perdonar. Se perdonaban deudas, se perdonaban ofensas, se perdonaban maltratos, se perdonaban traiciones, todo se perdonaba. El día de hoy era el día del gran perdón, no solamente por el perdón que Dios le daba al pueblo, a toda la nación, sino porque ellos también tenían que perdonar. Pero resulta que nuestro Señor Jesús nos enseñó que no solamente íbamos a perdonar el día del Yom Kippur, teníamos que perdonar siempre. 7 veces, 70 veces 7 veces al día. Es decir, 490 veces al día, todos los días del año, nosotros deberíamos de perdonar. Y Jesús lo puso de esta manera. Y con esto termino. Espero que hoy puedas recibirlo en tu corazón. Quizás me fui muy rápido y quizás lo hice muy corto, pero no hay mucho que decir al respecto. Hemos hablado muchas veces de esto y lo hemos mencionado muchas veces, pero hoy solamente te lo quiero recordar. Si el pueblo de Israel celebra el Yom Kippur, que es el día del perdón, del gran perdón, empezaron a las 6 de la tarde del día de hoy y terminarán mañana a las 6 de la tarde. Durante 24 horas ellos estarán adorando y exaltando a Dios porque Dios ha decidido perdonarlos, porque Dios ha tenido de ellos misericordia. Y mire, el pueblo de Israel tiene muchos años, casi 2000 años, que no ofrece un sacrificio en el templo. En el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido. Fue destruido por el Imperio Romano. Lo destruyeron porque estaban bien enojados, estaban bien emberrinchados, odiaban a los judíos porque los judíos eran buenos administradores de lo que Dios les daba y ellos estaban molestos con los judíos. Estaba el cristianismo también, fue un gran pretexto para que los romanos destruyeran el templo y destruyeron el templo. Y desde entonces, desde el año 70 después de Cristo hasta la fecha, no ha habido un altar en toda la tierra donde el pueblo de Israel haya podido ofrecer un sacrificio a Dios. Imagínese, hermano, imagínese, hermana, son casi 2000 años en que la nación de Israel no ha podido ofrecer un sacrificio a Dios para recibir perdón por sus pecados. Y han pasado generaciones que han visto cómo pasan los años,
cómo transcurren los años sin que ellos puedan ofrecer un sacrificio. Porque además no es que, ay, pues que hagan un altar ahí en el patio de su casa y ahí que hagan un sacrificio. No, no es nada más hacer el sacrificio. Tiene que ser con todos los protocolos y con todas las reglas y las leyes que Dios mandó al pueblo de Israel a través del sacerdocio para que el sacrificio fuese válido, para que el sacrificio no fuese anatema, para que no fuese un fuego extraño y ni una maldición que cayera. Y en lugar de ser libres a través del perdón de Dios, iban a caer en una maldición más o peor por causa de hacer las cosas equivocadamente. Solamente acuérdate de los hijos de Aarón, que presentaron un fuego extraño ahí en el altar y cayó fuego del cielo y los exterminó a los dos por causa de hacer las cosas mal. El pueblo de Israel lo sabe y no se va a atrever a hacer un sacrificio en un altar raro o extraño solamente para sentirse bien ellos. Porque todavía, por medio de la ley, es encontrar que las obras funcionen para que ellos sean perdonados. Y eso es lo maravilloso, hermano, hermana. Eso es lo que yo quiero dejarte hoy en tu corazón. Dios nos ha permitido ser libres. Dios nos ha concedido la libertad por medio de Jesucristo. Hoy nosotros somos libres por medio de Jesús y somos libres para alcanzar una mayor plenitud y una mayor vida, como Jesús la prometió, una vida en abundancia a través de esa libertad. Pero insisto, nos volvemos a poner en esclavitud y nos ponemos en yugo de esclavitud cuando nosotros no perdonamos. El ejemplo está en esa parábola que el Señor Jesús contó acerca de los dos deudores, aquel que le debía a su amo mucho dinero. Algún teólogo se puso a hacer cuentas y era algo así como 10 millones de dólares. Imagínate, el siervo le debía a su amo algo así como 10 millones de dólares, como 200,000 o 200 millones de pesos mexicanos. Es muchísimo dinero. Y llegó con el amo y le rogó al amo y le decía al amo, te voy a pagar. ¿De dónde iba a sacar ese siervo para pagar? Si todo se lo quedaba del amo, todo lo sacaba de ahí. ¿De dónde iba a sacar dinero para pagar tanto dinero? Para pagar esa deuda tan grande que tenía con su amo. No había posibilidad, no había forma de poder pagar esa deuda. Y le dice a su amo, de todas maneras le rogaba, le decía, perdóname, yo te voy a pagar, ten misericordia. Y el amo lo perdona y le dice, te perdono, ok, no me debes nada. Imagínese, hermano, una vez que llegues al banco y le digas, híjole, deme chance, ¿no? Ya voy a pagar mi hipoteca, ya voy a pagar mi préstamo, ya voy a pagar esta cuenta, deme oportunidad. Y el banco te diga, mire, ya vimos que no nos va a poder pagar, no nos debe nada. Ya, borrón y cuenta nueva, aquí está su contrato, lo rompemos, su tarjeta de crédito ya la cortamos, usted ya no nos debe nada. Pero por favor no se vuelva a endeudar con nosotros, al menos no con este banco. Sería maravilloso que te dijeran eso y que te cancelaran todas tus deudas, todas tus tarjetas y todos tus préstamos fueran pagados. Bueno, pues a este siervo, eso fue lo que le hizo su amo. Le pagó todas sus deudas, todas sus tarjetas, todos sus préstamos, todas sus hipotecas, se las pagó su amo y le dijo, ya, vete, no me debes nada. Y sale del perdón, sale del día del Yom Kippur perdonado, con todas las deudas saldadas. Y salió y iba muy feliz por la calle y se encuentra a su consiervo y se acuerda que le debe. Y le debía, según los teólogos, algo así como 200 pesos. 200 pesos. ¿Qué va de los millones que debía a los 200 pesos que le debía a este consiervo? Y le dice, págame los 200 pesos que me debes. Me quedé sin dinero para el metro, para el taxi. Dame 200 pesos. Y el otro decía, oye, no traigo ahorita. Mira, voy a hacer cuentas con el amo y solamente traigo 200 pesos. No, dame chance y después te pago. Ten misericordia de mí. Y el otro se indigna, se siente superior, el perdonado, el libre, el libre de pensamiento, el libre de corazón, el libre de ataduras. Ahora se siente tan libre que oprime al otro. Y le dice, págame lo que me debes. Y como no le pagaba, lo encierra en la cárcel hasta que le pagara la deuda. No faltó ahí el acomedido, el vecino acomedido que le fue a decir al amo y le dice, oiga, al que acaba de perdonar, no pudo perdonar a su consiervo y lo metió a la cárcel y lo manda a llamar y le dice, oye,
te acabo de perdonar mucha lana, te acabo de perdonar todo el dinero del mundo y no pudiste perdonar 200 pesos. No, pues es que me debía, ya tenía rato que no me pagaba y nada más lo buscaba y se hacía menso y por eso yo le quedé de ver a usted por gente como él. Ya me imagino la explicación que estaba dando para no perdonar a su consiervo. Y en cambio, el amo le dice, yo te perdoné y tuve de ti misericordia, deberías de hacer lo mismo, deberías de perdonar al que te debe. Por causa de que no perdonaste, lo mandó a la misma cárcel donde estaba el otro consiervo y a los dos los tuvo ahí hasta que pudieran pagar su deuda. Esta parábola que el Señor Jesús cuenta es precisamente porque la cuenta en el entorno de una enseñanza acerca del perdón. Hoy es día del Yom Kippur para los hebreos. Hoy es día del gran perdón para el pueblo de Israel. Para nosotros sería un día memorable, un día que vale la pena recordar, como lo hemos hecho esta noche, y valdría la pena considerar este día maravilloso que Dios le concedió al pueblo de Israel para perdonarle todos sus pecados y para que ellos también aprendieran a perdonar. Pero no solo eso, creo que vale la pena considerar que hoy es un buen día para perdonar. Y no solo hoy, todos los días, porque todos los días Dios te perdona. Y el Señor lo puso de esta manera. Si no perdonas a tu hermano sus ofensas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará a ti tus pecados. ¿Por qué Dios no perdonaría nuestros pecados si te acabo de decir hace unos minutos que Dios ya te perdonó por completo? ¿Por qué Jesús, si habla Jesús acerca del perdón y su sacrificio fue para perdonarnos, ¿por qué Jesús dice que no seríamos perdonados? Porque resulta que cuando nosotros no perdonamos, nos volvemos esclavos de aquello a lo que nos sometemos. Y si nos sometemos al odio, al rencor, al resentimiento, a la falta de perdón, entonces nosotros nos estamos rindiendo ante un nuevo Señor. En lugar de vivir bajo nuestro Señor, que es Jesucristo, ahora lo que estamos haciendo cuando no perdonamos es decirle a Jesús, mira, tú eres bueno para perdonar, pero yo necesito un vengador, yo necesito un justiciero, yo necesito alguien que me respalde cuando yo tengo odio en el corazón y que me haga el fuerte cuando yo necesito ahí guardar resentimiento, yo necesito un Dios así. Eso hacemos. Cuando nos sometemos al odio, al resentimiento, al rencor, a la falta de perdón, nos estamos poniendo bajo un yugo. Entonces estamos cambiando de Señor. Y por eso Jesús se atreve a decir, vuestro Padre no los perdonará. Aunque quiere perdonarlos, ustedes lo están cambiando por otro Señor. La idolatría es uno de los pecados más aborrecibles que Dios detestaba del pueblo de Israel. Sí, mire, el pueblo de Israel podría ser quejumbroso, podría ser molestón, podría ser mojigato, podría ser cobarde, podría ser lo que fuera. Pero cuando se trataba de idolatría, el Señor se molestaba, el Señor se ofendía, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y cuando nosotros queremos poner otro Dios en lugar de nuestro Señor, nos estamos metiendo en problemas. Le estamos diciendo a Dios, es que sí, sí, tu perdón es bonito y el cielo es padrísimo y la eternidad contigo va a ser maravillosa, pero aquí yo quiero venganza, yo quiero justicia, yo quiero que pague y sufra aquel que me hizo daño. Bueno, el Señor dice, ok, quieres otro amo, quieres otro Señor, yo no soy ese Dios. Yo soy el Dios de misericordia. Yo soy el Dios que te perdona sin merecerlo. Yo soy el Dios que te dio el perdón por gracia, no por obras. Yo soy el Dios que dio a su Hijo para que tú fueses perdonado y no tuvieses muerte eterna. No soy el Dios que tú quieres. No soy el Dios vengador, ni el Dios que odia y que guarda resentimiento. Yo soy un Dios de misericordia. Ese Dios es nuestro Dios. Y no quiere que lo andemos cambiando por alguien más, por otro Dios que nos haga sentir bien, que nos haga sentir que tenemos la sartén por el mango, que tengamos ah, el poder sobre los demás. Necesitamos perdonar. Perdona al que te ofende, al que te miente, al que te traiciona. Y no estoy diciendo que te vuelvas amigo íntimo de aquel que tú perdonas, no, solamente perdona, libera tu alma. Quizás haya oportunidad de volver a recuperar esa amistad, probablemente, porque Dios también sabe restaurar las cosas buenas. Pero lo que Dios nos convoca el día de hoy
a esta libertad plena, a la libertad con la que Cristo nos hizo libres, es al perdón completo. Todo el perdón en nuestro corazón. No solo el perdón que hemos recibido de todo, ya fuimos perdonados, ya te lo expliqué, sino que nosotros también podamos perdonar y vivir en completa libertad y ser verdaderamente libres. Así es que te invito a reflexionar hoy, este día en que el pueblo de Israel celebra el Yom Kippur. Nosotros no estamos, tendríamos que estar haciendo todo el ritual religioso hebreo para sentir que participamos de esta celebración judía, pero no lo estamos haciendo. Pero tomamos la fecha, tomamos la importancia, la relevancia del momento para hacer una reflexión y pensar acerca del perdón. No solo el perdón que Dios te otorga, que es maravilloso ser perdonado por Dios. Es maravilloso que te quite el peso de encima, que se te quite la carga de los hombros. Es maravilloso caminar en libertad, bajo el yugo de la libertad en Cristo. Parece raro decir que estamos bajo un yugo y vivimos en libertad. Bueno, así de maravilloso y de ligero es el yugo que Jesús nos ha otorgado en su libertad. Y no solamente ese perdón, sino también el que puedes otorgar a otros. Es día de perdonar. Y ojalá se te haga un hábito de todos los días, de tomar un lápiz, una pluma, una hoja y hacer conciencia y anotar a fulano, a perengano, a sutanita, perenganita, y anotarlos ahí y decir, ya no me debes nada, te perdono, no te guardo resentimiento, no voy a tomar venganza contra ti, pido a Dios que muestre su misericordia por ti. Mire, hermano, hermana, la verdadera libertad es la del alma. La verdadera libertad es aquella que Jesús te otorgó al perdonar tus pecados, pero también es la libertad que obtienes, que logras y alcanzas cuando tú perdonas. Que perdones inmediatamente, que no guardes el resentimiento, que no esperes el momento para la venganza o para el reclamo. Te dije, pero yo sabía, ya ves, tú tienes la culpa. No, déjalo pasar. Déjalo pasar. Ahora, no estoy diciendo que seas un alcahueto o un alcahuete o una alcahueta. Alcahuete es lo correcto. Que seas alcahuete de tu familia y ay, no, es que hacen travesurillas, son pequeños niños traviesos. Hay que perdonarlos, pastor. No, no, no. Yo no estoy diciendo que seas consecuentador o consentidor del pecado en tu vida o en tu familia. Lo que yo estoy diciendo es que no guardes resentimiento contra las personas. Así como te dije que no necesariamente aquel al que perdona se va a volver tu mejor amigo o tu mejor amiga, pero lo que sí va a pasar en tu corazón es que tú ya no tienes resentimiento hacia esa persona. Y la forma en la que te puedes dar cuenta acerca de si hay resentimiento o no en tu corazón es cuando tocas el tema, cuando te hablan de la persona, cuando recuerdas el momento, cuando sabes lo que pasó y cuando te das cuenta que el daño que te hicieron todavía lo estás pagando tú. Y si todavía te enojas saber que ese daño que te hicieron todavía lo estás pagando tú y sientes rencor en tu corazón, todavía no has perdonado por completo. Y mejor vale la pena perdonar, ser verdaderamente libres. Y ese nivel no es por el conocimiento, es por Jesús. Por eso Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la libertad que anhelamos no es solamente la libertad que tenemos por el conocimiento, sino la libertad que alcanzamos por medio de Jesús, que nos hace verdaderamente libres. ¿Cómo Jesús te hace verdaderamente libre? Porque sabes que Él te perdonó y que Él te dice, perdona como yo te perdoné. Perdona para que seas verdaderamente libre. Y entonces entenderás que el perdón que tú otorgas no es porque la persona se lo merece, no es porque ya se lo ganó, no es porque tú eres buena gente y dices, yo soy tan buena persona, soy tan espiritual, soy tan divino, tan celestial, que perdono a todos aquellos que me han ofendido. Ya son libres, son perdonados, los perdono a todos. Vayan, 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 alimenten a sus pollitos, ya los perdoné. No es así. Nosotros somos perdonados por Jesús y entendemos lo que Él hizo por nosotros. Sabemos lo que hizo por nosotros. Y en gratitud y en entendimiento en nuestro corazón y con la fe que nos fue otorgada, sabemos que lo que deberíamos hacer nosotros es perdonar. Porque el Señor Jesús nos dijo que deberíamos hacerlo o que debemos hacerlo. Así es que, mis queridos hermanos, hermanas, yo espero que el día de hoy aproveches que este tiempo es Yom Kippur para los hebreos, pero para nosotros
todos los días sería como un Yom Kippur. Todos los días experimentamos el perdón, la gracia, el favor de Dios y también nosotros podemos perdonar a los demás. Les bendigo, les agradezco su compañía. Hoy empecé sin saludar a nadie, les ofrezco una disculpa, me quise ir de largo porque ya había empezado la tarde, pero gracias por su compañía. Aquí nos dejaron su like y su me gusta. Alfonso Avendaño, Ichel, la pastora Ceci, Macrina Morales, un abrazo, hermana Macri. Mariel Elías también nos dejó su like. Flor de María Mesa Páez, gracias. Y Vero Huerta. Gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos vieron en vivo, a los que nos siguen viendo. Alfonso dice, Alfonso, saludos hermanos. Ichel dice, los amamos. Nosotros también, hermana, te amamos mucho a ti y a la familia. Esperamos que se recuperen pronto. Seguimos orando por ustedes. Esta lucha es de ánimo. Acuérdate lo que te contaba la vez pasada, que es una lucha de estado de ánimo. Así es que hay que luchar, que nuestro estado de ánimo no cambie, no decaiga, que tengamos fe y confianza en el Señor. La pastora Ceci nos dice amén. Bendiciones a todos. Gracias. Si alguien no ha mencionado, si alguien se me está pasando, Flor de María, ya la saludé a Flor. Hoy sí nos encontramos, Flor, a tiempo, gracias. Flor me hizo un comentario en el video pasado, se los quiero dejar a ustedes por ahí para que lo sepan. Flor me decía, es que no me llega la notificación de que ya estás transmitiendo en vivo. Sí, así es. Lamentablemente no somos alguien famoso, no tenemos muchos likes, no tenemos muchos seguidores y Facebook nos va relegando en su algoritmo. No es importante, sobre todo que compartimos la palabra de Dios y no generamos polémica, no hablamos mal de nadie. Entonces no le genera productividad o ganancias a Facebook que nosotros estemos transmitiendo en vivo. Por lo tanto, no avisa cuando yo ya estoy transmitiendo en vivo. Entonces eso me lo comentaba Flor y sí, lamentablemente con toda la pena del mundo, lamento decirles que no siempre Facebook te va a avisar de que ya estamos en vivo. Así es que está al pendiente. Ahorita todavía esta semana que viene vamos a transmitir martes y jueves a las vamos a estar transmitiendo a las 8:30 el martes y 8:30 el jueves. Hoy empecé un poquito tarde, estaba trabajando ahí en una mesa y se me fue el tiempo cuando me di cuenta ya era tardísimo, por eso empecé tarde. Les ofrezco una disculpa por ello. Y entonces el próximo martes 8:30, jueves que viene 8:30, aquí estaremos con la ayuda del Señor transmitiendo en vivo. Y la próxima semana vamos a estar actuando, ya no estamos en ayuno, hoy terminamos el ayuno, ya puedes comer tu pozole muy a gusto. Bueno, ayer terminamos, hoy podrías comer pozole muy a gusto, o ayer, como quieras, pero ya no estamos ayunando esta semana es de fiesta, son las fiestas de los tabernáculos, es la fiesta vamos a presentar una ofrenda especial en el templo. Si tú quieres participar y mandar, enviar, depositar una ofrenda especial, es la fiesta. Nosotros celebramos la fiesta de las de los primeros frutos, perdón, en el tiempo de Sukkot, en el tiempo de tabernáculos. Hacemos una ofrenda especial en gratitud al Señor por todo lo que nos ha dado y recogemos una ofrenda especial. Si quieres, aquí les voy a dejar en los comentarios, gracias Flor. Aquí les voy a dejar en el comentario, en los comentarios les voy a dejar mi WhatsApp personal para que se comuniquen con nosotros. Si ustedes quieren hacer una ofrenda especial para que les enviemos la cuenta, la que lo pueden hacer. Nosotros oramos por ustedes. Miren, hay muchos testimonios que nos han hecho llegar de quienes han participado en esta ofrenda especial. No hay magia, pero Dios es maravilloso. Dios es de ciclos, de tiempos, de cielos abiertos. Y estos son tiempos de cielos abiertos que los hebreos saben. Por eso el Señor les dijo, traigan una ofrenda especial de los primeros frutos que se celebra en Sukkot o que se recoge en Sukkot. Así es que nosotros lo vamos a hacer el próximo 27, domingo 27 desde la iglesia. Vamos a recoger una ofrenda especial. Si tú quieres participar, perdón. Domingo 26 de septiembre recogeremos una ofrenda especial y si tú quieres participar,
háznosla llegar en un depósito. Nosotros oramos por ustedes y hemos tenido testimonios maravillosos de quienes no han perdido el trabajo, quienes los promovieron en el trabajo, quienes aumentaron sus ingresos, quienes sanaron, quienes fueron restaurados. No es por la ofrenda, hermano, no se malentienda, no estamos pagando los milagros, no estamos pagando los favores de Dios, es por gracia. Pero somos entendidos, hemos aprendido, encontramos una llavecita que nos permite disfrutar de esta bendición enorme de cielos abiertos, que es en esta temporada en el que el Señor Jesús tenía los cielos abiertos para el pueblo de Israel, y hoy nosotros, como pueblo de Israel espiritual, también participamos de esta celebración. Así es que si tú quieres participar, te dejaré el número de WhatsApp para que te pongas en contacto con nosotros y además puedas participar de ello. Entonces, martes, aquí nos vemos 8:30, jueves 8:30, domingo que viene nos vemos a las 11 de la mañana aquí en vivo, estaremos transmitiendo desde el templo y agradecemos mucho su compañía. Gracias. Por aquí nos dice, sí, dice Flor, aparte el internet está un poco mal. No, está malísimo. Nosotros tenemos internet malísimo. Este, prácticamente todos tienen que apagar sus computadoras y sus celulares para que yo pueda transmitir, porque si no se interrumpe. Y aún así, ustedes lo ven durante la transmisión, se interrumpe, se pausa, se corta la transmisión. No, es terrible el servicio de internet por estos rumbos. No podemos cambiarlo todavía. No hay alguien que nos pueda dar un mejor servicio de internet. Así es que seguiremos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Les amamos, les bendecimos. ¿Qué les parece si oramos? ¿Les parece? Vamos a orar agradeciendo a Dios por el perdón que nos ha otorgado y vamos a orar también para decirle al Señor, yo no tengo por qué guardar rencor a nadie. Así es que, Señor, yo también perdono. Vamos a orar, vamos a ponernos a cuentas con el Señor, vamos a liberarnos, vamos a encontrar esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y poder disfrutar de ello. Así es que, ¿les parece? Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si puedes inclinar tu rostro, lo hacemos por reverencia, por temor de Dios, no porque haya algo místico o mágico en cerrar los ojos e inclinar el rostro, solamente lo hacemos por reverencia al Señor, para no distraernos. Así es que ahí donde estás, oremos. Padre, gracias, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendigo a tu iglesia, bendigo a cada hermano y hermana que se puede conectar a esta transmisión en vivo. Y también a todos aquellos que verán después esta transmisión en la repetición, ahí en Facebook, en YouTube, verán este mensaje y espero de corazón que la palabra llegue profundo a sus corazones y ellos puedan encontrar en ti respuesta y solución a todas sus necesidades. Suple, Señor, sus necesidades. Alimento, provisión, vestido, techo, que nada les falte, porque tú eres bueno con tu pueblo, tú les amas y les bendices. Así sean bendecidos generosamente. Y que la enfermedad no afecte su familia, ni su cuerpo, ni su casa. Si en alguna manera la enfermedad ya ha llegado a sus vidas, en el nombre de Jesús le ordenamos que salga fuera de sus cuerpos, fuera de su casa, fuera de su familia, fuera de sus seres queridos. Toda enfermedad, todo virus o bacteria que les está afectando, en el nombre de Jesús salen fuera, porque por la llaga de Cristo hemos sido nosotros curados. Y ellos, quienes escuchan esta oración y quienes escuchan este mensaje, también han sido sanados en el nombre de Cristo Jesús. Haya sanidad en sus cuerpos para la gloria de tu nombre. Bendice a la iglesia, que sean bendecidos abundantemente y que tu generosidad no falte, que ellos puedan encontrar en ti abundancia todo el tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias a cada uno de ellos. Gracias por su esfuerzo, por su tiempo, por estar aquí. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Gracias, gracias, Vero. Amén. Dios te bendiga, Vero. Me da gusto que estés aquí, que te conectes, que hayas participado en el ayuno. Yo espero que Dios te dé fortaleza, que encuentres tu propósito y la dirección de Dios en tu vida. Así es que, hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Compartan el video si creen que alguien puede ser bendecido con esta palabra. Comparte, sobre todo aquellos que guardan mucho resentimiento. Comparte este video para que puedan liberarse, para que puedan ser verdaderamente libres. Y ahora vamos a hacer una oración más.
para que tu corazón pueda perdonar continuamente, no solamente en Yom Kippur, continuamente, que puedas encontrar en tu corazón la fuerza y en tu espíritu la convicción para otorgar el perdón a aquellos que te han ofendido y a aquellos que te ofenderían o te ofenderán en el futuro. Padre, los pongo en tus manos. Te pido que tu Espíritu Santo entre a sus vidas y como ríos de agua viva corran en su interior para que ellos sientan la fortaleza en su espíritu. Y hoy, Señor, tu palabra quede tan arraigada en su corazón que se vuelva carne en su corazón y que entre profundo a sus huesos para que en el momento en que la necesiten, la palabra surja, venga y salga a la luz para que ellos recuerden que en su corazón no deben de guardar rencor, que el resentimiento no es su Señor, que la falta de perdón no es su estilo de vida. Ahora, Señor, tu Espíritu Santo les recordará y les traerá continuamente en su corazón la necesidad de perdonar. Que no guarden rencor, que no guarden resentimiento, que otorguen el perdón con facilidad, porque eso les ayuda y les permite vivir en libertad. Gracias, Señor, sé que tú lo haces y que lo harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por ahí vi que apareció también en la transmisión Irma. Irma estuvo allá desde Chicago. Irma, un abrazo fuerte, que el Señor te bendiga y que te dé paz. Arturo también. Es que, sí, Arturo García nos dice, saludos familia García. El hermano Arturo, parte de la comunidad Manto Nuevo de la iglesia, nos manda saludos. Gracias, hermano Arturo. Dios te bendiga. Que el Señor te dé mucha fuerza siempre. Seguimos orando por ustedes. Y buscaba si alguien más se me había ido. Si alguien no saludé, saben, perdónenme, saben que mi señal no está muy bien, que no alcanzo a ver a todos. Si no nos dejas un comentario, si no nos dejas un like, si no nos dejas un saludo, no puedo saludarte porque algunos pasan, ven que estamos transmitiendo, ven que es el mismo pastor de siempre, así es que se siguen y se van a otro lado. Pero nosotros estamos aquí, esperamos ser de bendición para tu vida. Un abrazo bien fuerte, que el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones. Dios está contigo.